Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un mensaje a la familia. Estamos contentos de estar una vez más en línea y hoy traemos un tema verdaderamente relevante para los días que estamos viviendo. Y es que estamos viviendo tiempos muy, muy peligrosos, muy turbulentos, pero sobre todas las cosas, esa parte vulnerable de la sociedad y la familia, que son los pequeños niños y adolescentes. Verdaderamente creemos y estamos convencidos que el enemigo de nuestras almas se ha levantado, ah, tratando de robar, matar y destruir a la niñez, y no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel mundial. Hay una expresión terrible que atenta contra la integridad de los niños, contra su identidad y contra el propósito que Dios ha destinado para ellos. Y creo que hay una parte fundamental que vamos a estar hablando hoy acerca del papel de los padres para levantar una generación que no se va a dejar engañar, que no se va a dejar robar del propósito de Dios. Y estoy muy contento de que hoy me acompaña un gran amigo. Lo conozco como padre, como esposo y como consiervo, el pastor José Briceño. Gracias por estar aquí con nosotros en un mensaje a la familia. Me siento muy honrado, en verdad, de que haya querido estar aquí. José, buenos días. Muy buenos días, Pastor Mario. No, para mí es el honor igual correspondido a su amistad. Para mí es muy grato estar aquí con ustedes y tomar este tiempo, este espacio para tocar estos temas tan importantes que es la familia. De verdad me siento muy agradecido con la invitación. No, al contrario. Y debo decir algo que para los oyentes que no le conocen o no conocen su familia, yo lo conozco como un hombre íntegro, como padre, que lo que usted predica es lo que vive y lo Muchas veo gracias. en el ejemplo de su matrimonio y de sus hijos, así que estoy seguro que lo que usted va a compartir está en integridad y está en verdad, ¿verdad? No solamente en teoría. Así que me gustaría que pudiéramos escuchar lo que piensa acerca de este tema que vamos a estar tratando. ¿Cómo José observa el panorama cultural y la influencia hoy en día sobre la niñez? ¿Qué es lo que puede observar? Sí, bueno, trataré de aportar mi granito de arena para que pueda contribuir esto con la familia. Creo que solamente alguien que es ciego, sería capaz de negar que nos encontramos en medio de una sociedad en decadencia, una sociedad que está siendo arrastrada por un torbellino de inmoralidad de manera descendente. Cuando hablamos acerca de la cultura, aunque se pueda dar una definición amplia, podemos decir en dos palabras que una cultura es un conjunto de conductas, de actitudes que exhibe. Y en ese sentido, yo percibo un panorama cultural de influencia que es realmente repulsivo y degradante. Ahora, su influencia que está trayendo a la niñez realmente es creciente, es abundante, incesante, poderosa y realmente preocupante. Una ideología que se propone como objetivo central destruir la familia, la hombría bíblica, la feminidad, la maternidad, la fe en Dios, es una amenaza no solamente para una sociedad, sino para los países y el mundo entero. Entonces, toda ideología anticristiana va a buscar de muchas maneras, de las formas posibles, de cómo lograr penetrar en la mente de los niños con todo eso nocivo, y lo va a hacer de las formas divertidas, graciosas, románticas, heroicas, y lo va a hacer de una manera sutil o totalmente abierta. Eso es lo que yo contemplo como el panorama cultural y la influencia que está trayendo a la niñez. Definitivamente es parte de la astucia, ¿no? De lo que está ocurriendo, porque no se van a presentar como, aquí venimos a destruirlos, a destruir a sus hijos, a ¿Cierto? robar. No, no se presentan así, sino como algo, como bien lo dicen, como algo agradable, algo divertido. Y Sí. los niños son esponjas, ¿no? Que absorben, están definitivamente abiertos a la novedad, ¿verdad? Y creo que eso es parte de lo peligroso.
Ah, ayer platicaba con mi hija, ella ya tiene 20 años y vamos a tener un evento aquí y yo le decía, ¿cómo crees que les debo de hablar a los jóvenes? Como un adulto que soy, como un jovencito, ¿no? Me dice, ¿cómo le das las pastillas, las medicinas a los perros? Me dice, "Pues, se las mezclo con la comida, ¿no?". Dice, exactamente. Entonces, suena gracioso, ¿no? Pero creo que es parte del pensamiento, ¿no? De esas ideologías, Sí, mezclar, ¿verdad? Meter el veneno, ¿verdad? Dentro de lo que es divertido y atractivo sí, para así los es. niños. Es sumamente acertado. A tu parecer, pastor, Sí. ¿qué es lo que le espera, en su perspectiva, a la niñez a corto, largo plazo, a los niños y a las niñas hoy en día, comparado con la generación en la que nosotros crecimos? Ujú. Y ahorita me llamaba la atención con lo que estaba diciendo acerca de cómo presentar, traer un mensaje, en este caso bíblico, la verdad a los jóvenes. Por otro lado, el enemigo también usa una especie de un dulce confitado, que es dulce por fuera, pero que está el veneno por dentro. Exacto. Ahora, yo creo que aquellos niños que están desprovistos del escudo, hablando como esa manera de protegerlos, del escudo paternal, desde los primeros meses de vida, ellos van a empezar a consumir pequeñas dosis de corrupción moral. Desde la más temprana edad, uno lo puede ver en el ambiente social, en el colegio y ahorita con lo que se está dando del material que la SEP está Ujú. intentando distribuir, la televisión, el internet, los entretenimientos van a querer influenciar de una manera torcida en la mente de los niños. Y algo importante, el celular es el instrumento predilecto usado por el enemigo para empezar a condicionarlos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque no hay filtros, no hay reglas, hay una entrega así completamente. Sin Ahora, supervisión. tomando como por ejemplo la agricultura, viendo cómo a corto y a largo plazo los niños están siendo afectados, bueno, primero en ellos se siembra esa semilla y voy a poner, por ejemplo, la semilla de la obscenidad, de la violencia, del ateísmo, de la autonomía, del yo, del ocultismo. Y como una semilla, pues empieza el proceso a darse de desarrollo. Ahora, cuando en el futuro, a largo plazo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a dar su fruto a ese niño que ahora es un adulto, pero ahora está convertido en un ateo, en un depravado, en un liberal, en un asesino, en muchos de los casos. Un asesino en serio. Entonces, desde luego que en mi tiempo también había mucha maldad, pero esta era castigada por la ley. Ahora, mucha de la maldad que yo estoy mencionando ahora es protegida por esta ley y eso es realmente preocupante porque nuestro gobierno condicionado, ahora sí podemos decir por la ONU, la ONG, hay partidos políticos, fundaciones, organizaciones, organismos, empresas, la televisión, el cable, el internet, plataformas que se han unido para de manera aberrante, deliberada, intencional, empezar no solo a promover, impulsar, sino imponer una ideología, en este caso anticristiana, y solamente con voltear y ver el progresismo, progreso entre comillas, nos podemos dar cuáles son sus intereses principales. ¿Y cuáles son aquellos? Bueno, pues que se intenta legalizar y regularizar ciertas drogas. De igual manera la prostitución, son pro diversidad sexual, pro aborto, pro feminismo. Y de hecho, con la iglesia se convierte en su opositor principal, en este caso el cristianismo. Entonces nos damos cuenta cómo el panorama y lo que estamos viendo es realmente terrible y preocupante. Definitivamente estoy de acuerdo y
creo que uno de los peligros a futuro es que los niños crezcan rodeados de esa información y comiencen a normalizar Sí, así es. aquello de lo que nosotros antes nos espantábamos, ¿no? O no nos atrevíamos ni siquiera a mencionar. Y no digo que nuestra generación fuera mejor, simplemente que creo que había un conservadurismo, Sí, ¿no? así es, Sí, así es. entonces podíamos definir más claramente los límites, ¿no? En esas áreas, el pudor, la vergüenza, y ahora parece que todo eso se está normalizando y yo me imagino a futuro los niños como los estoy viendo, si no se hace algo, obviamente, vamos a ver una generación verdaderamente terrible, torcida, Sí, de gente perversa, sí, ¿verdad? Más, mucho más que aquellos que les están instruyendo, porque o llegas a ser igual que el maestro o aún peor, lo sí. superas, ¿verdad? Y definitivamente es cierto. Ahora, ¿cómo? Aquí hay algo muy crucial. ¿Cómo deberían los padres proteger la mente y el corazón de sus hijos pequeños y adolescentes? Ahora, no estamos hablando solamente de familias cristianas, pero para dirigirnos a todas las familias Sí, en así general, es. porque yo veo familias que no son de una convicción religiosa, pero a su vez son conservadores, ¿no? Sí, Y les preocupa eso. ¿Qué les podríamos decir a ellos? ¿Cómo proteger a sus hijos, la mente, el corazón de ellos de todo lo que está pasando? sí. Ahorita me llamó mucho la atención la palabra conservadurismo. Ujú. Sí, ahorita acabo de enterarme en las noticias, creo que en Aguascalientes hicieron una quema de libros, de los de la SEP que quieren distribuir, Ujú. y se estaba calificando así, de esa manera, a los conservadores, a pastores, a gente temerosa de Dios, tildándolos, pues, con esos calificativos. Despectivamente. Ajá, despectivamente. Ahora, sabemos que la influencia cultural tiene un impacto muy grande en la persona porque llega a modificar su pensamiento, su forma de ver la vida, que afecta sus actitudes, sus respuestas, a sus sentimientos. Tiene que ver con la influencia en el lenguaje, como estamos viendo cómo se está pervirtiendo. Ahora, pensando en una niñez, en familias no cristianas, pero que mantienen estándares de vida con ética, con principios, Ujú, con valores, ujú. al igual que el cristianismo con la verdad de Dios. Ahora, debemos saber que nosotros como cristianos somos contracultura, contracorriente. Y Exacto. el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte es el vivo ejemplo. Él nos dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, no le Mm. pertenecen al mundo. El apóstol Pablo dijo, no se conformen a este mundo, no adopten sus costumbres. Ahora, ¿cómo responder a cómo proteger la mente y el corazón de nuestros hijos? Bueno, yo lo veo de una forma sencilla como pastor, es vacunándolos con la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios es el antídoto contra la mentira. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios, es santificarlos con la palabra, santificar su manera de pensar. Debemos vestirlos con la armadura de Dios. Exacto. Este es algo importantísimo. Ahora, también, ¿de qué manera? Afirmando su diseño de acuerdo a su sexualidad. Si es hombre, en la hombría; si es mujercita, en la feminidad. Y eso es responsabilidad de nosotros los padres. ¿De qué otra manera? Bueno, tenemos que cultivar y afirmar su carácter en Cristo. Como nos describe Gálatas, el fruto del Espíritu. O sea, ver una persona realmente cómo va a responder ante lo que el mundo está dictando o informando. También necesitamos vigilar a nuestros hijos, establecer lazos de amor y de confianza. Eso es vital para mí. Además, creo que debemos hacerles ver que hemos sido puestos como Dios, como sus subdelegados, como la autoridad que Él les ha provisto, y que esta autoridad está por encima de cualquier otra autoridad, y que tenemos el deber, y ellos lo deben aceptar, para instruirlos, para aconsejarlos, para disciplinarlos en amor. Ahora, todo de acuerdo a la edad de cada uno. Hablando espiritualmente, a uno le va a dar, si son pequeños,
leche espiritual, de manera que lo puedan entender, a otros yogur, a otros pan, alimentos más sólidos hasta darles la carne. Ahora la Escritura nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar su palabra, con obedecerla. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces yo pienso que la manera de proteger la mente y el corazón de los niños es principalmente con la palabra de Dios. Creo que está tocando algo sumamente medular en esto y me hizo pensar en el Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio capítulo 6, donde el Señor le habla a los padres en primer lugar. Sí. Dice, estas palabras estarán en tu corazón, en tu mente, ¿no? Y las hablarás a tus hijos. Y creo que es algo muy importante porque Dios primero señala a los padres, ¿no? Que Sí. guarden la palabra en su corazón y luego las enseñen a sus hijos. Y básicamente resume, ¿no?, la vida en enseñar a amar a Dios con nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y enseñarle eso a sus hijos no como un versículo, sino como un estilo de vida, Sí, amén. ¿verdad? Y creo que si eso no hace un impacto primero en el corazón de los padres, muchos padres van a correr el riesgo, el peligro o la comodidad de decir a los que ya pueden hacerle la Biblia, ¿no? Estudias la Biblia, pero un niño no puede hacer eso por sí mismo Así realmente si no tiene una presencia de papá y mamá que les esté guiando, ¿no? Creo que es muy importante que los padres estén convencidos de que lo que estás diciendo, José, solamente hay una verdad, ¿verdad? Y solamente hay alguien que está a cargo de sus hijos y son ellos, y deben de depender claramente de la gracia de Dios y de la perfecta palabra de Dios, que no se va a equivocar. Y al igual lo que mencionabas al principio, la semilla de la ideología y todo lo que se siembra en la niñez, pues la palabra también es una semilla, ¿no? Sí, Que se así puede es. estar plantando y se tiene que estar trabajando, cultivando, para que al final de cuentas lleven con el paso del tiempo un fruto, ¿no? Que les proteja su mente y su corazón y que pueden filtrar realmente lo que están escuchando. Sí, así es, que la palabra de Dios siempre esté ahí. Debemos desterrar del corazón todas aquellas cosas que van a ahogar la palabra. Y tenemos que ocuparnos de ello. Sí, Ujú. definitivamente. Ahora, actualmente, ¿cuáles crees que sean los errores más serios que urge a los padres corregir en su compromiso para la crianza de sus hijos, pequeños y adolescentes? Ajá. Bueno, pienso, así como el vientre es un órgano, el cerebro lo es. Y por lo tanto debemos cuidar todo aquello que consumimos. Creo que hay varios errores serios que estamos cometiendo los padres en la crianza de los hijos, y creo que el principal error es dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Y el primero, creo que es la desatención. No tomar el tiempo que implica desarrollar crianza en los hijos. La desatención. Eso es lo que yo veo. No dedicarles el tiempo suficiente y necesario para que ellos puedan desarrollarse de manera saludable. La otra es no asumir nuestra responsabilidad en la crianza de los hijos. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, le dejamos esa tarea a las maestras de una escuela secular. O como cristianos queremos descansar en el trabajo de un par de horas a la semana en las maestras de escuela dominical. Y lo peor de todo sería entregar a nuestros hijos a un celular, como ahorita dije, donde no hay filtro, donde no hay reglas, donde no hay supervisión. Eso considero que es un problema serio que también tenemos. Otro es falta de reglas en el hogar, límites. No hay límites en cuanto a funciones, trabajo, roles en la familia, dentro de la casa, como en cuestiones de permisos. Entonces, cuando eso no existe, no hay límites, pues entonces no hay un dique que pueda detener lo que viene de fuera y cómo nosotros estar en la parte de la seguridad. Otra es la falta de supervisión. No sabemos con quién se juntan, con quién hablan, qué es lo que ven, qué es lo que escuchan.
qué debilidades o tendencias están teniendo. La falta de supervisión es un peligro. Y otro más que creo que es fundamental y que es un problema serio es estar desinformados de lo que sucede a su alrededor. Ujú. En ocasiones nos vemos como analfabetas, realmente. Uno es el uso del celular. Yo no le sé esa cosa, ¿verdad? Entonces, para ellos es fantástico eso, Claro. si no hay una supervisión, no saber qué es la situación que se vive en la escuela. Porque pensamos que con aportar en la economía, o muchas otras cosas, pero estamos descuidando al no estar informados de lo que está pasando. Y todo esto, claro, uno tiene que verlo de acuerdo a la edad y la madurez de cada uno de los hijos. Creo que vivimos en una generación de padres sobrecargados, muy ocupados, muy Sí, enfocados en su trabajo sí, y lamentablemente cuando trabajan ambos, mamá y papá, tenemos un matrimonio agotado, sí, ¿verdad? Desalentado y llegan a casa y simple y sencillamente tienen a la niñera, la televisión o la sí, computadora, el celular y ya no tienen energía ah, para hacer lo que estás proponiendo. Eh, un matrimonio llega cansado y qué esperanza de que se sienten a supervisar, a platicar con ellos, a agarrar la palabra, orar con ellos. Qué difícil tiempos estamos viviendo, pero creo que los padres deben de hacer un alto porque nadie, absolutamente nadie va a proteger a sus hijos. Ellos no tienen forma de protegerse de todo lo que están recibiendo. Creo que la desatención que mencionabas hace un momento es un mensaje silencioso hacia los hijos de que no hay límites en lo que puedan hacer. A mi papá no le importa, a mi mamá sí, no le importa. No lo articularán de esa forma, pero simple y sencillamente la manera en que viven están recibiendo ese mensaje pasivo, ¿no? sí. De que no importa, a mi papá no le preocupa lo que yo estoy haciendo, lo que deje de hacer. Y entonces yo siempre utilicé una frase de, y la filtro de mi niñez, ¿no? Que yo crecí como perrito callejero, ¿no? Fui el último hijo y mis padres estaban cansados después de 11 hijos y me dejaron. Yo hacía lo que yo quería. Entonces, gracias a Dios hubo un límite, todavía mi conciencia respondía, pero creo que hoy en día los padres están sumamente cansados y creo que es importante que reflexionaran en el hecho de que nadie está a cargo de sus hijos aparte de ellos. Y si ellos no lo hacen, lamentablemente alguien con muy malas intenciones Así es. se va a encargar de hacerles creer que ellos sí los aman, que sí los cuidan, que tienen un bien para ellos. Sí, aprovechando esto, yo viví también algo semejante. Yo fui como el medio de la familia entre mis hermanos mayores y mis hermanas, una mayor y otra, dos mayores y una menor, y pasaba lo mismo. Mi papá en la aduana, trabajando horas. Teníamos un restaurant bar, mi mamá cuidando la cuestión financiera, llegaba hasta la madrugada. Entonces yo, supuestamente yo estaba en la escuela, pero no iba a la escuela. Me iba a vagar por las calles allá en el centro. Gracias a Dios no salió un lobo rapaz, sino yo ahorita no estaríamos platicando. Pero Dios me guardó, Dios me guardó. Pero sí esta falta de tiempo. Bueno, algo más. Sí, Mi claro. yerno Alfredo, casado con mi hija Marla, antes de que Marla se aliviara, le dije, ¿cómo te sientes? Y, y me gustó y lo dijo con humildad. Creo que ya estoy preparado para recibir a mi hija. Sé lo que puede representar en costo, en desvelos, en sacrificio. Creo que Dios me ha preparado. Ahora solamente hay que vivirlo esto. Y hasta el día de hoy ha sido muy buen padre, muy buen padre. Y eso es que deberían enseñarnos que tener hijos va a implicar un sacrificio, un Ujú. desvelo. Cuando yo trabajaba y salía de madrugada, decía, no me importa a qué horas haya salido, si terminé durmiéndome a las 3, 4 de la mañana. Yo temprano, en cuanto se levante mi hija o mis hijas, yo me voy a poner de pie,
porque sé que el margen de tiempo que tengo es muy poco Ujú. y debo aprovecharlo. Y no mañana sufrir de que se pasaron los años y decir, ¿por qué no aproveché el tiempo que pude haber aprovechado? Ujú. Ujú. Y es muy admirable lo que yo veo en sus hijas, ¿no? Pues Que gracias. han llevado fruto, ¿no? Y eso, al verlas, ver lo que el Señor hace en ellas y a través de ellas, pues lo único hacia donde me apunta mi mente, mi corazón, es el trabajo que ustedes han hecho. Y es importante la fidelidad, no solamente ver la fidelidad de Dios, pero la fidelidad que Dios espera de nosotros como padres, ¿verdad? Porque Dios nos ha hecho un encargo, ¿verdad? Un encargo sagrado, porque el Señor le dice ahí al pueblo de Israel en el libro de Malaquías, que qué quería yo, sino una descendencia para Dios, ¿verdad? Entonces, perdemos de vista eso y descansamos como dijo un pastor hace tiempo, en una herejía en el que queremos que Dios haga lo que Él nos encargó y queremos hacer lo que a Dios le toca hacer. Dios nos encargó a nuestros hijos y obviamente Él nos da la gracia y nos ha dado los Sí, recursos, todo, pero necesitamos abrazar ese privilegio, esa responsabilidad para que si queremos hijos como hijas como las que usted tiene, pues que se pague el precio, sí, ¿verdad? De que verdaderamente sean santos, apartados de todas estas cosas y consagrados al Señor. Al final de sí. cuentas, creo que será muy evidente cuando nuestros hijos crecen rodeados de la palabra, de amor, de atención, de guianza, se van a diferenciar completamente a lo que hay en el Así mundo. es, así es, así Se es. van a diferenciar. Quiero agregar un último punto, Claro. algo que me impactó mucho a mí. No recuerdo dónde lo leí y, y esto lo uso yo cuando presento a un niño. Les digo a los padres, este niño es un alma inmortal. Así que lo que tú siembres en ellos realmente sea una inmortalidad en Dios. Esta es una gran responsabilidad que tenemos los padres. Wow. Definitivamente es verdad y cualquier padre debe de temblar cuando escucha eso, ¿no? Sí, Y abrazar el llamado tan altísimo que tiene de formar una vida desde sí, cero para luego presentársela al Señor como una algo herencia. terminado para Él, no algo que glorifique a Él. Sí, Am, Así que solamente quiero reiterar algo, ¿no? Creo que los padres deben de reevaluar su agenda, reevaluar sí, sus prioridades, ¿verdad? Y poder decir, esto es un encargo que Dios me hizo y no puedo entregárselo a cualquiera. Hay cosas que puedes delegar, pero sí, no a tus hijos, ¿no? Y puedes delegar una tarea del trabajo, lo que sea, pero no de tus hijos, porque la verdad es que va a ser un impacto para la eternidad, ¿no? sí, así Lo es, que hagamos o dejemos de hacer para ellos. así es. Ahora, ¿cuál crees entonces que es el aspecto más urgente de la crianza de los niños? ¿El correctivo, el instructivo o el restrictivo? ¿Cuál es el más urgente ahorita? Ajá. Bueno, quiero empezar por el más importante, antes del más urgente. Y definitivamente, en lo personal, creo que el aspecto más importante es el instructivo y luego el correctivo. Por ejemplo, pensando en una cita de las Escrituras, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios Mm, y es útil, hablando de la nueva traducción viviente, es útil para enseñarnos, aquí empieza la instrucción, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Número 2 dice, nos corrige mm, cuando estamos equivocados. mm, Entonces empezamos con la instrucción y en la corrección. Ahora, en cuanto a lo más urgente en la crianza, aquí en el contexto de lo que está pasando en el mm. mundo y toda esta invasión de la ideología de género, esta cultura anticristiana, por supuesto que la restricción es muy importante. Y aquí la restricción quiero verlo como límites. Ujú. Restringimos algo, el acceso o ir, pues son simplemente límites. Y yo veo que la restricción debe ser
oportuna, debe ser explicada si es necesario, porque hay veces que los niños pequeños no entienden, pero lo que sí deben entender es someterse a la instrucción de un padre. Entonces yo lo veo todo dependiendo también de la edad, de estos tres aspectos. Ahora, escucho esto y me hace pensar en el hecho de que hay algo un tanto tenebroso en la inmersión de los niños en esa ideología que está siendo tan sutil. Y el asunto es que muchos padres no han logrado ganarse la confianza de sus hijos para que ellos les cuenten qué es lo que está pasando en la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Y porque ellos lo toman todo como, bueno, mi maestro me dijo esto, ¿no? Y debe de ser verdad si mi maestro lo dijo. Lo digo porque mis hijos así crecieron de chiquitos y nos acercábamos y, ay, no, qué difícil. Mira, la maestra te dijo esto, pero o lo entendiste mal o está equivocada, pero esto es lo que necesitamos que tú creas. No, pero es que la maestra nos dijo esto. Sí. No, mi amor, la maestra se equivocó, tú entendiste mal, esto es lo que necesitamos. Era una lucha de derribar algo que ya se había establecido en la mente de los niños. Entonces, ¿cómo podríamos aconsejar a los padres? ¿Cómo pueden ganar confianza para que cualquier cosa que ellos reciben, estarlo supervisando? ¿Cómo los padres pueden acercarse y tener la llave del corazón de sus hijos? Si es algo, eh, es una tarea difícil, tal como lo he explicado, porque se genera una confusión. Ujú. Si yo invito a alguien en la iglesia ya ve que ha sido aprobado este invitado y lo que va a decir es que el pastor lo puso porque conoce su reputación Ujú. y lo que va a traernos es bueno. Ujú. Pero ¿qué pasa si la iglesia no está educada a poder discernir la verdad? Entonces van a creer una mentira si sale con algunas herejías, porque el pastor lo invitó. Y si el pastor lo invitó, esto es verdad. Entonces genera una confusión. Aquí es importante trabajar con los niños en casa antes de que vayan a la escuela, haciéndoles ver que la última palabra la tienen los padres por encima de los maestros, y estos padres la última palabra que tienen es porque procede de Dios. Entonces es un trabajo constante en los hijos por el impacto y la confusión que puede traer. Definitivamente esa es nuestra responsabilidad. Es un trabajo para valientes el criar a Así es. los hijos. Sí. Ahora, vamos a la última pregunta, hermano. ¿Cuál cree que son los desafíos que los hijos hoy pequeños, 5, quizás de 10 años, van a estar enfrentando de aquí a 5 años, por así decirlo, en un escenario donde hoy vemos que está pasando en el mundo esto, corrientes ideológicas, que aumente la influencia en los medios, en la educación, en las calles, en el esparcimiento? Ujú. ¿Cómo será la juventud de aquí a 5, 6, 7 años? Sí, ¿cuáles serán sus desafíos? Se enfrentarán a una sociedad sin Dios. Eso es lo que van a enfrentar. Y una sociedad sin Dios es una suciedad de sociedad, como lo fue Sodoma y Gomorra. Y hoy parece que está resurgiendo la Sodoma y Gomorra del tiempo antiguo, pero ahora en el siglo XXI. Porque nos vamos a encontrar en que no habrá un solo rincón ni un solo lugar, a excepción de las familias temerosas de Dios, las iglesias que se conforman al diseño de Dios, en que no haya maldad y corrupción. Ahorita pudiéramos decir, bueno, no estamos como se encuentran en otros países, pero ya se ve el pico asomándose de la maldad. Eso es lo que yo veo, que se van a encontrar con una sociedad sin Dios. Ahora, aquí
sus convicciones espirituales van a ser desafiadas. Porque decía un autor, Josh McDowell, convicciones más que creencias. Porque hay gente que cree, pero no está convencida de lo que cree. Esas van a ser desafiadas en su vida. El temor a Dios va a ser desafiado en medio de una sociedad de mente abierta, de mente liberal, que se destapa, que sale del closet, que tú lo ves en restaurantes familiares. O sea, escenas terribles que incomodan, que te quieres levantar de ese lugar y de irte. Desfiles, marchas, donde el orgullo, o sea, no tiene límites, que está llegando hasta los mismos senados, a las mismas sillas presidenciales, de una forma descarada. Por eso es que digo, donde quiera te vas a encontrar esto. La fe de ellos va a ser desafiada en un mundo de incredulidad. Ellos van a tener que estar caminando firmes, como decía el título de un libro, ¿cómo caminar firmes en Babilonia? O sea, sin que te contamines. La integridad va a ser desafiada, la santidad. Vamos a parecer enfermos si no hacemos lo que hace. La Biblia dice que vendrá un día en que a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Las cosas van a estar así. Ellos van a deber portar la armadura de Dios, pero bien lubricada, bien conocida, para poder permanecer firmes en el día malo. Y especialmente para poder caminar en victoria, debemos caminar en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que se van a encontrar nuestros hijos en unos pocos años. Y yo sé que hay papás que dicen, no, así, qué miedo lo que estamos viendo, mejor ni tener hijos, porque ¿con qué se van a encontrar nuestros hijos? ¿Qué mundo les estamos heredando o dejando? Bueno, lo que sí les podemos dejar es el legado de la fe. Ahora, no debemos temer como padres, porque Dios se va a valer de un ejército de gente santa, de gente elegida, escogida por Él, para enfrentar lo que deban enfrentar en su nombre y salir victoriosos. No importa si sea al coste de la misma vida. Eso es lo que yo puedo. Sí, qué importante eso que está diciendo, porque hasta me estremezco solamente de pensar. Pienso en mi nieto, por ejemplo. Sí. Él tiene 1 año y medio. Sí. Tiene sus padres, son piadosos, mi hijo, mi nuera. Sin embargo, el mundo que les estamos dejando es peor que una selva. Podemos lidiar con animales, podemos lidiar con fieras, pero con cosas tan sutiles, ¿verdad? Y tan perversas, tan torcidas como el caramelo confitado que dice, ¿no? Y es tan fácil que ellos sean arrastrados, y definitivamente nos espera como padres, como abuelos, esforzarnos más, una lucha más intensa, más ardua, a fin de que ellos puedan estar firmes para cuando nosotros no estemos. Sí. Porque puede llegar el día en que no estemos y será probada la fe. Hablando de la siembra, quiero añadir algo para terminar mi parte. Hace tiempo, bueno, es un pastor amigo, pues su hija tenía en aquel entonces 15 años, y estoy hablando más o menos hace 20, 22 años atrás. Él la estaría enviando a estudiar a Estados Unidos. Y yo siempre tuve cierta reserva, ¿no?, de mandar a mis hijos a Estados Unidos, por muchas razones, pero él mandaría a su hija muy lejos de casa. Y yo estaba espantado, y era muy joven en aquel entonces, 27 años, 28 años quizás. Y yo le mencionaba al pastor, ¿cómo es posible que deje ir a su hija a Estados Unidos a su edad, a 15 años de edad? Y me hacía muy vulnerable ella, y él me contestó muy serio y muy convencido. Me dice, yo sé lo que he sembrado, Mario. Y eso es muy importante como padres, tener la convicción de que hemos estado trabajando arduamente, que podemos lanzar a nuestros hijos al mundo con esa armadura, ¿verdad? Y la muchacha hoy la veo
tiene 40 y tantos años, tiene hijos y permaneció íntegra, ¿no?, en su fe, sobrevivió a la cultura de su juventud y creo que la armadura es la misma hace 15, hace 100 años, hace 1000 Sí, años y que ha sido efectiva, ¿no?, para que las generaciones sobrevivan. Lamentablemente muchos no han sobrevivido y me impacta mucho solamente el imaginar, tener una visión de futuro, de lo que nuestros hijos se van a enfrentar, nuestros nietos se van a enfrentar y tiemblo, digo, Dios, ¿habré hecho lo suficiente? Los papás deberíamos de temblar, los abuelos deberíamos de temblar. He dejado un buen legado en mis hijos como para que ellos se hagan cargo de los suyos y como Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Enseñan a unos para que puedan enseñar a otros sí, y obviamente eh, dejas un depósito fiel, firme, de tal manera que estás seguro que lo van a poder transferir sí. a las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué palabras por último podríamos decirle a los padres que sienten que se han quedado atrás en esta carrera, que sienten que han perdido años preciosos, ¿verdad?, de invertir en sus hijos y que dicen, me interesa, quiero hacer algo por mis hijos, pero siento que estoy un poco tarde? ¿Qué les puedes decir, José? Sí, bueno, lo primero es que estemos conscientes de que nuestros hijos en la cuestión de la capacidad, su cerebro es inmaduro, necesita desarrollarse y para eso es nuestro trabajo. Tener la conciencia de que no podemos dejarlos solos. Si antes confiábamos en una tarea, ponte a hacer tu tarea, no. Ante esta amenaza es, te voy a acompañar a hacer tu tarea, voy a asistirte porque yo tengo que supervisar los materiales. Tenemos que estar conscientes de que el cerebro de nuestros hijos va a ir madurando, pero tiene que tener una madurez saludable. Ahora también invitarlos a poder cultivar una relación profunda con sus hijos. Afirmaciones en base a la verdad y a la realidad de que han sido pedidos a Dios, que son un regalo de Dios. Y como tal, ver ese valor que hay en ellos, porque Dios no da cualquier cosa. Afirmarlos en nuestro afecto, decir, ha sido escogido por Dios, así como Ana fue pedido a Dios. Que son escogidos por Dios para una misión en especial, que no siempre nos van a tener y que todo lo que podamos vertir en ellos, no hay mejor legado que podamos dejarles a nuestros hijos. Puedes dejarle un carro, una casa, una cuenta bancaria, pero el legado de la fe es incomparable porque esta tiene una repercusión en la eternidad. Así que es dedicarse a esa labor tan preciosa que Dios nos dio de ser padres, dedicarles el tiempo que ellos necesitan y que confíen en Dios, que son el lugar, las manos de Dios es el mejor lugar donde podemos depositar a nuestros hijos. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Ha sido formidable escuchar y recibir de su conocimiento, de la experiencia que Dios le ha concedido con sus hijos y que es innegable que hay un fruto, ¿no?, de su fe, de que la ha transmitido fielmente a sus hijas y obviamente eso va a repercutir en la siguiente generación hasta que el Señor venga. Gracias por estar con nosotros, en verdad. Me despido. En verdad, solamente les quiero animar a ustedes que nos ven y que no tienen una relación con Dios, porque quizás nadie les ha hablado. Quiero animarles a que busquen a Cristo. La palabra de Dios nos exhorta y el mismo Señor Jesucristo nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer no verá la vida y viene una amenaza terrible, sino que la ira de Dios está sobre él. Significa que el juicio de Dios irremediablemente vendrá sobre los que rechazan la vida que Dios ofrece a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Y qué mejor que el Señor que ha dado su vida por nosotros, por nuestros hijos y por todos los que creen
que intervenga para salvar a nuestra casa, a nuestra familia, porque Él está llamando a la puerta, ¿no? Como dice la Escritura. Y si alguno escucha, abre, entonces Él va a entrar, Él va a intervenir. Pero si tú no le llamas, si tú no lo invocas, Él no va a intervenir, porque si no le llamas es un mensaje de que no lo necesitas. Y solamente aquellos que están enfermos, que están necesitados, pueden reconocer la necesidad de un Salvador. La verdad es que todos necesitamos al Señor Jesucristo, y Él ha dado muestras, evidencias de que te ama ahí en la cruz y que está interesado por ti y por tu casa. Por alguna razón te los confió, y el propósito te lo va a revelar cuando dejes entrar al Señor Jesús en tu vida y lo hagas el Señor, lo reconozcas como el único y suficiente Salvador. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Comparte este video, comparte esta transmisión, este mensaje, y por favor déjanos un comentario debajo del video. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo Un Mensaje a la Familia. Bendiciones.